Ante la censura, el silencio y la desinformación, aquí hablamos claro, con Miguel y Damaris. Buen día, República Dominicana y el resto del mundo. Aquí hablamos claro por el Nuevo Diario. Karina Sánchez Campos les saluda y en compañía, honor y representación de mis queridas colegas y amigas Priyanka Rodríguez, quien hoy no estará con nosotros debido a responsabilidades políticas, y Damaris Patrocinio, también en representación de FOMUDEBI ante la Asamblea de la OEA que se está desarrollando en estos precisos momentos hasta el día de mañana. Vamos a tener detalles de primera mano sobre todo lo que está aconteciendo y de manera particular el vistazo necesario y de advertencia sobre el manejo que se le está dando a la salud mental. De manera que estén preparados, teléfono en mano, redes sociales por igual para mantener nuestro canal abierto de comunicación e interacción. Recordando que estamos como de costumbre a través de las distintas redes sociales, en Twitter, así como también en Instagram y Facebook, @aquí hablamos claro RD. También es importante recordarles que estaremos disponibles a través de nuestra cuenta personal para una encuesta popular sobre un tema que actualmente se debate, tiene múltiples aristas, sin embargo, se plantean de manera individual, siendo parte de un todo. Nos referimos a la crisis haitiana asumida y absorbida por la República Dominicana en el marco de un plan de repatriaciones masivas y rápida, mientras de manera simultánea y paralela recibimos información de funcionarios que están abogando por una nueva ola de regularizaciones de los haitianos ilegales. Prepárense en breve a través de mi cuenta @CariSánchezC en Twitter. Repito, en la cuenta de red social Twitter, ahora X, @CariSánchezC. Ahí va a comenzar la pregunta, encuesta popular. Si estaría usted de acuerdo en que mientras se está desarrollando un plan de repatriación de ilegales haitianos, se dé la puerta de entrada a la posibilidad de otro plan de regularización de haitianos ilegales para beneficiar sectores particulares de economías que se manejan de manera individual, porque hay que recordar que aunque si bien es cierto, en la República Dominicana tenemos formalmente el sector agropecuario y de construcción, no menos cierto es que quienes se benefician de estas ramas no necesariamente responden a los intereses populares y de nación. Así que pendientes porque en apenas unos breves minutos regresamos con su interacción. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de la República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación.
La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley del Distrito Nacional y los municipios que se refiere al destino de los fondos que recibirán por concepto de transferencias del presupuesto general del Estado, el cual no implica un incremento de salarios para los alcaldes ni regidores. También celebró vistas públicas para escuchar diferentes sectores en relación a 3 iniciativas de ley sobre la postulación de candidaturas independientes. Además, convirtió en ley el proyecto que declara a Baní como capital del mango, con el objetivo de impulsar su reconocimiento como sede de la Feria del Mango. Asimismo, el órgano legislativo entregó un pergamino de reconocimiento al héroe nacional y comandante Delio Gómez Ochoa, sobreviviente de las expediciones del 14 de junio de 1959 por Constanza, Maimón y Estero Hondo, en un acto encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el legislador Tobías Crespo, proponente de la pieza. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. De regreso, aquí hablamos claro para la República Dominicana y el resto del mundo. Continuando con lo que será nuestra agenda del día de hoy, sabemos que resulta sumamente importante ir al trasfondo de lo que genera noticias o en lo que supuestamente debería generarlas, porque muchas veces las que debieran ser noticias se quedan relegadas a letra muerta o un titular intrascendente. El porqué de esta situación lo resumimos en cómo hemos titulado este programa del día de hoy. Aquí hablamos claro, discurso doble para comenzar y para continuar el efecto que esto tiene, la influencia y el poder para distorsionar percepciones que terminan convirtiéndose en una realidad de evidentes efectos negativos. En este sentido, es de suma importancia para la República Dominicana, que tiene una situación única a nivel mundial con respecto a Haití, ya no solo al lado como vecino, sino dentro, permeando las estructuras sociales, demográficas, políticas, económicas, de manera que ya no se trata de un tema definitivamente migratorio, sino que ya ha calado a un punto tal de soberanía nacional. Y ahí entra el Congreso de la República Dominicana. Recordemos que hace apenas un par de años en el Congreso de la República Dominicana se discutía un anteproyecto de ley para el referendo popular, que es una figura que está contemplada en la Constitución Dominicana y que de hecho se dejó de lado cuando se incurrió en la reforma constitucional de hace apenas unos meses por el presidente Luis Abinader. Y de hecho resulta contraproducente, cuanto menos, que se deje precisamente al margen, de lado, al soberano que es el pueblo en decisiones que tienen que ver directamente con la forma de escoger a sus representantes el pueblo. Y no es un escape menor, porque sus consecuencias son mayores. Determinan cómo es el movimiento social, quienes mueven las piezas de la dinámica socioeconómica y sociopolítica en la República Dominicana. En pocas palabras, deciden por nosotros. Voy a pedir que muestren en este momento una imagen para que entendamos el trasfondo e impacto negativo de un doble discurso. Coloquemos el tema migratorio y les voy a presentar lo que en un mismo día el mismo presidente de la República, Luis Abinader, el pasado abril, año 2025, compartió en sus redes sociales personales. Presten muchísima atención. Les leo, comparto y les marco el contexto. En el extremo izquierdo, en Twitter, el presidente Luis Abinader habló dentro de las 15 medidas que suscitó la exitosa marcha en Friusa, República Dominicana, que habrá oficinas de control en todas las provincias y abro cita en el cuadro que ven. Quien esté en condición irregular debe regularizarse o será repatriado. Pero sobre la misma medida
en el extremo inferior derecho, su cuenta de Instagram, mismo día, establece que quienes estén en condición irregular, lo mismo, pero cambia, deben marcharse voluntariamente o serán repatriados. Entonces, ahí comienza el germen de lo que trae el doble discurso. Un personaje y dos discursos. Quien esté en condición irregular debe regularizarse o debe marcharse voluntariamente, porque definitivamente no significan lo mismo, ni lleva a los mismos efectos. De ahí que hoy estemos abordando de fondo doble discurso que silencia realidades, porque mientras nos distraen con ese doble discurso en donde usted no sabe si se trata de una cosa o de la otra, se va diluyendo la importancia y el deber de asumir compromisos. Por eso vamos a recordar que en estos días el marco de la reunión del presidente Abinader con los expresidentes, el inicio del CES y las declaraciones del incumbente en el Ministerio de Agricultura, aunque aparentan ser distintas una de otra, en realidad están intrínsecamente vinculados, pero no por el interés popular o nacional. Ahí pueden ver en pantalla que el Invercruz fue quien refirió, y cito, que se aprobaron los primeros 15,000 permisos de trabajo transitorios. El problema es que la memoria es la que termina siendo transitoria y olvidamos, con tantas distracciones y el doble discurso, la realidad de que fue ese mismo ministro de Agricultura quien a finales del año pasado admitió tener haitianos indocumentados como empleados en sus fincas personales, para que vayan uniendo los cabos de una misma problemática que no ha sido creada o generada por el pueblo dominicano, pero se está imponiendo al pueblo dominicano asumir su solución. Porque resulta que la solución de grupúsculos plutocráticos es el problema para los dominicanos. Y el problema de los dominicanos se relega a pasar la página. Pero volvamos a ver en ese mismo sentido otras informaciones vinculadas, porque también está un tema fundamental, porque es un derecho humano el acceso al agua potable. Pero en primer lugar que llegue, ¿no? Sin embargo, tenemos hoy la realidad, por ejemplo, barrios de Santiago que llevan 10 años sin recibir agua. No solo que es un derecho humano, sino que también de salud. ¿Cómo usted puede siquiera sugerir algún aspecto de salubridad sin agua? Sin embargo, de manera paralela, entonces vemos noticias desde organismos internacionales que se imponen por encima de los pueblos, o sea, las democracias, para determinar las soluciones de problemas que desconocen. Veamos el sentido de una cucaracha, así como usted lo está escuchando. Ahí ven en pantalla que pisar cucarachas es nocivo a la salud, sumamente tóxico. Pero ¿quién lo alega? ¿Quién lo afirma? Lo afirma la propia OMS, que destacó que en condiciones naturales se encontraron en las cucarachas hasta 40 especies de bacterias patógenas. Imaginen ustedes en un ambiente en donde ni agua hay, pero no solo esto, vamos a ser puntuales. Consecuencias de pisar cucarachas. Podría acarrear problemas de salud como el desarrollo de alergias, hepatitis infecciosa, gastroenteritis, empeoramiento en síntomas del asma,
fiebre tifoidea y la lista continúa y continúan porque al aplastar una cucaracha se liberan bacterias que hay en el cuerpo del insecto, las cuales quedan impregnadas en las superficies y se dispersan por el aire. Pues aquí les voy a mostrar entonces el contraste, y es que justamente, o más bien de modo injusto porque no se corresponde con la realidad, son esos mismos organismos, brazos operativos de las Naciones Unidas o en su defecto hundidas por la pérdida de brújula molar, quien nos dice a nosotros que la leche de cucaracha es un superalimento, así como usted lo está escuchando. Un superalimento, la leche del animal que ese mismo organismo le acaba de decir que resulta sumamente tóxico para consumo y vida humana. Y vemos nueva vez el reflejo del doble discurso para manipular y crear nichos de mercado a expensas de la salud y la propia vida humana. Sobre esto vamos a ampliar en breve, porque precisamente en el plano internacional, como bien les adelanté al iniciar este espacio, aquí hablamos claro. Vamos a recibir a nuestra compañera Damaris Patrocinio, quien en representación de FOMUDEBI desde la Asamblea de la OEA, que va a tener una decisión sumamente importante en materia de derechos humanos, allí en Antigua y Barbuda ya se encuentra disponible para actualizarnos y mantener una interacción sobre los detalles que sí deberían generar noticias y alerta en todo el pueblo dominicano y la región. Adelante, Damaris, vamos a actualizar lo que está sucediendo en este momento. Hola, hola Karina, buenos días. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan a través de la plataforma del Nuevo Diario TV. Pues así como dijo Karina, estamos aquí en la 50ª Asamblea de la OEA, celebrando del 25 al 27 en Antigua y Barbuda. Espérate, que me dicen que encienda la cámara te encendía. Y ahora te ven. Sí te vemos y te escuchamos. Ok, pues perfecto. Pues bien, aquí estamos. Ayer empezó el diálogo con la sociedad civil, que es el primer día después de la inauguración, donde las organizaciones, las diferentes organizaciones que se inscriben, pues tienen su participación en la coalición en la cual se ha ido inscribiendo, escoge un delegado de esa coalición y es el que habla el tema de esa coalición. Pues como siempre, en la OEA perdió su sentido hace muchos años. Creo que le duró poco la idea para lo que fue concebida, los objetivos para los cuales fue concebida, porque en todas las OEA se hablan los mismos temas. Se habla el tema de legalizar la droga por los drogadictos, se habla el tema del indigenismo, que nunca está conforme con nada, siempre son siempre son que lo están oprimiendo, las africanas, las afrodescendientes, los colectivos LGTB, los colectivos del aborto. Definitivamente, la OEA ya no se habla absolutamente nada. Le dan participación a todos los que son los enemigos de los pueblos, por ejemplo Latinoamérica, que nos caracteriza por nuestros principios y valores fundacionales que nos caracterizan. Y la participación en las coaliciones pro vida y pro familia cada vez las restringen más, y es por eso que la OEA, al perder sus principios fundacionales, esta asamblea hemos venido, creo que menos de la mitad de las organizaciones y coaliciones que año por año nos vamos a las diferentes asambleas que la OEA realiza. Un salón pequeño, prácticamente por menos de la mitad, pero eso es bueno también porque le está mandando un mensaje a la Organización de Estados Americanos para que regrese a los principios, a sus orígenes, y que se deje de estar con su manipulación ideológica e imponiéndole a los países una agenda ideológica que no nos corresponde. Por ejemplo,
Antigua y Barbuda, que el señor secretario de la OEA, nuevo secretario, se está estrenando en esta 55 asamblea y es de Antigua y Barbuda, prepararon una resolución sobre salud mental. Bueno, y cuando tú lees el proyecto de salud mental, es un proyecto que lo caracterizan dos puntos. Primero, un lenguaje ideológico siempre enfocado en la perspectiva de género, personas vulnerables, pero los vulnerables no son aquellos que son paralíticos, discapacitados, con alguna condición especial. No, los vulnerables son para ellos, son los haitianos. También viene una organización haitiana a hablar mentiras, a seguir haciéndose víctimas y acusándonos a nosotros que somos xenófobos, crimen de odio, pero no se van de allá. No sé qué dulce tiene la República Dominicana para los haitianos, que es una relación amor-odio. Nos odian, pero quieren todo lo de nosotros, hasta nuestra soberanía, nuestra identidad nacional. Pues bien, Karina, en esta asamblea han presentado ese proyecto de resolución de salud mental, como te decía, y hay esos dos principios. Uno es el lenguaje ideológico, completamente ideologizado, y otro es que los países deben, si no me están escuchando, si en algún momento me desconecto, me avisan, porque el internet de aquí está muy flojo. El tema, ¿me escuchan? Sí, estamos escuchando perfectamente. Adelante con el detalle tan importante. Ok. El tema de eso es que le han cargado a la resolución un tema económico en el que todos los países deben crear unos fondos y unas estructuras para la salud mental. Pero cuando tú sigues leyendo el documento, te das cuenta que es una perdedera de tiempo, es otra organización, es otro proyecto para seguir ideologizando, dándole privilegio a los que siempre los han tenido, pero no le importa la salud mental, porque el problema de la salud mental, hay que saber que se agudizó, ya venía mal, pero se agudizó después del COVID, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, nos hemos cuestionado nosotros, 5 años después, ¿quién mueve a la OEA a sacar este proyecto de salud mental? ¿Qué se traen entre manos? Porque ya nadie cree en lo que la OEA dice. De hecho, si la OEA el vicecanciller de Paraguay, que tuvo la mejor participación ayer en el diálogo con la sociedad civil, donde intervienen los diferentes ministros de los diferentes países que lo componen a la OEA, fue contundente en el mensaje, muy aplaudido, y él decía ayer que la OEA debe de regresar a sus inicios de nuevo o desaparecer. Y yo sostengo lo mismo, o regresa a los inicios o desaparece. Por lo que Fomudevi, que siempre lleva la vanguardia de estos temas, creo que Fomudevi es de las pocas organizaciones que vienen a las asambleas de la OEA a trabajar, a hacer un trabajo, que no llegamos aquí a ver qué sucede, sino que desde allá empezamos a trabajar. De hecho, el jueves Fomudevi, abogado de Fomudevi, conmigo asistimos a una reunión a Cancillería con la encargada de Derechos Humanos y la asistente del viceministro de Negociaciones Bilaterales de la región. Y tuvimos una reunión sobre este mismo tema y donde le entregábamos 2 documentos explicativos sobre esa resolución, donde dábamos nuestro punto de vista, donde con hechos, basado en hechos científicos, le entregamos un segundo documento de qué ha pasado con la salud mental en la época post-covidiana. Todo con base científica. Se entregó ese documento a Cancillería. No obstante, en ese documento los países tienen la oportunidad de escribir, poner en reserva en párrafos que están ideologizados o que no estén de acuerdo con el país y su constitución.
República Dominicana siempre ha tenido una posición que hay que estarlo vigilando porque apoyan todo lo que les da la gana a ellos, que no tiene nada que ver con nuestra Constitución. Y ahí FOMUDEBI ha jugado un papel preponderante en hacer que se escriban las notas al pie de página. En ese documento que le entregamos, escribimos una nota al pie de página. No obstante, le mandé una foto a Luis, donde nos sacamos una foto ayer con la señora embajadora de la República Dominicana ante la OEA, la señora Mayelín Cordero, y la embajadora de República Dominicana aquí en Antigua y Barbuda. Y le exponíamos sobre ese documento y le explicábamos a la embajadora que se lo habíamos enviado a su correo también. Nos dijo que no lo había recibido, pero bien, se lo volvimos a enviar anoche al correo de la misión, pero le agregamos un tercer documento, otra vez. Y le explicamos de la importancia que tenía para que ellos estuvieran atentos a las notas al pie de página. Creo, Karina, que te copié a ti en ambos correos, a ti, a Priyanka, y abogados de FOMUDEBI, y a Ana Simó también, la copié en ese correo, en 2 correos que envié anoche desde FOMUDEBI, donde explicábamos todo. Ya fue no se recibió, aunque con prisa, siempre ellos tienen mucha prisa para recibir las delegaciones de sus países, cuando no entiendo por qué, pero nos recibió como quiera un momento, nos sacamos una foto y le explicamos el documento y le dijimos que ese proyecto era ideologizado y que además el tema de lo económico, República Dominicana no puede seguir invirtiendo más dinero para temas que iban a ser ideologizados y no se le daba la importancia que de verdad tenía la salud mental, que eso era un tema de la nación y que cada estado era libre de trabajar su programa de salud mental acorde a las necesidades. Le hicimos hincapié que eso era inconstitucional, ese lenguaje ideológico, y que esperábamos que ellos tomaran acción de reserva en el documento y que escribieran las notas al pie de página, misma que le habíamos mandado un ejemplo, y que ellos lo podían mejorar, no eliminar. Y así estamos, aquí ya ahora vamos a entrar a la plenaria a las 10:30, ahí están todos los jefes de Estado, cuando digo jefes de Estado me refiero a los ministros, embajadores, en un diálogo abierto, donde se ponen más informaciones, ahí se entra con un pase especial, que esos pases especiales siempre se los tienen reservado para los colectivos del aborto, el LGTB, el haitianismo, los afrodescendientes. Para las organizaciones providas como nosotros tenemos que hacer un lobby fuerte para conseguir un pase. Gracias a Dios ahora mismo me acaban de traer el pase mío para entrar a la plenaria. Me lo acaban de traer en un sitio donde estoy ahora mismo. Y voy a poder entrar a la plenaria. Y eso ya estamos acostumbrados a eso, por supuesto. Pero esa es la OEA que tenemos. República Dominicana dice presente, FOMUDEBI dice presente. Y aquí estamos a pie de batalla. Karina, te invito a que mires los 3 documentos que enviamos. Y si le puedes sacar algo maravilloso, mañana termina la asamblea de la OEA con la elección de los comisionados para la CIDH. Y es importante esto, Karina, que tú menciones y lo vuelvas a mencionar. Cada país tiene 2 votos. Que los puede votar, hay 6 candidatos este año, 4 de la agenda WOP y 2 que son de la agenda nuestra. De la agenda de nuestra está el candidato de Perú y la de Estados Unidos. Pues tú sabes que trascendió con nuestros aliados aquí que República Dominicana había hecho reserva de votos primero para la de la Bahamas y segundo para Colombia, para la de comunismo de Petro. Pero luego, después de un lobby que hicieron los organismos, parece que los Estados Unidos los presionaron y tuvieron que cambiar el voto de las Bahamas para el de Estados Unidos. Pues se quedó Colombia y Estados Unidos. Con relación a eso, hacemos mención en el documento, y ayer les ponía a la embajadora, y también les ponía al viceministro de Relaciones Multilaterales, a Rubén Silier, el doctor Rubén Silier, sobre el peligro de votar por la señora Gavín de Colombia, porque sus principios estaban en contra de la Constitución.
y que esperábamos que ellos cambiaran ese voto por el candidato de Perú, que es comisionado actual, y que los íbamos a tener viendo, y que ellos no podían actuar en contra de la Constitución de la República Dominicana, que esperábamos que la cordura llegara donde ellos y al Ministerio de Relaciones Exteriores, que en la reunión me enteré el jueves, que no se mueve nada en Relaciones Exteriores si el presidente no lo autoriza. Me explicaron cómo era el proceso. Por ejemplo, las comisiones preparan su expediente de cada comisionado, cada candidato. Esa relación, ese informe se lo envían al señor canciller y el señor canciller se lo manda al presidente con todos los pormenores. Y el presidente es quien decide por quién votar. Así que si República Dominicana escoge como comisionado a la señora María Claudia Gavín Gálvez, que representa la agenda ideológica woke del aborto, ideologías de género, fronteras abiertas y todos esos temas, entonces fue escogida por el señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, y una vez más él reanuda su traición a los principios constitucionales de la República Dominicana. Si tienes alguna pregunta, Karina. Vamos a estar compartiendo todo lo que estás dándonos con lujo de detalles, más ampliado a medida que vayan pasando las horas ya finales de estas decisiones, haciendo hincapié en esa observación también de manera particular que haces sobre un peligro para la República Dominicana si vota por la candidata de Colombia, porque eso sería definitivamente un tiro mortal para nuestra nación, porque son intereses completamente antagónicos para el bienestar y los principios fundacionales de la nación dominicana. Más adelante estaremos contigo, si Dios lo permite, para nuevas actualizaciones. Muchísimas gracias a nuestra compañera Damaris Patrocinio desde Antigua y Barbuda en el marco de la Asamblea de la OEA, que en apenas horas ya decidirá comisionados en materia de derechos humanos, que para que el pueblo dominicano esté mucho más familiarizado de su impacto, básicamente esta es la cortina o filtro previo a los casos en esta materia que se pasan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquella que tiene un rol muy lamentable para la mayoría de las democracias en la región en esta materia. Un ejemplo concreto: tratan temas migratorios, de refugiados, de ese tipo de temas que para la República Dominicana colocan excepciones a la regla, para finalmente la República Dominicana aporte una solución dominicana a los problemas de los haitianos. Algo a destacar es que Damaris mencionó la política de fronteras abiertas, que a ojos vista ya hemos visto los resultados concretos en Europa, por citar uno de tantos continentes que se han visto en la grave necesidad de comenzar a tomar medidas urgentes para revertir estos efectos negativos en perjuicio de su propia población. Porque esto va de la mano también con la islamización de Occidente, que como todos sabemos, porque estamos también evidenciando los resultados, están realizando un esquema organizado de suplantación poblacional y con esto cultural, imponiendo la cultura del invasor. Tengo que cortar ya, Karina, ¿me escuchas? Sí, aquí estamos escuchando. Bueno, ya vamos prácticamente a entrar, porque voy a reunir antes aquí con la gente de Global Center, tenemos una reunión ahora, y con la gente de Citizen Hall, ahora mismo antes de entrar a la plenaria. Así es que nada, ya tú sabes, te voy a enviar, Karina, la relación de los candidatos, qué agenda representan cada uno para que tú los tengas. Y si quieres hacer algo con ellos y puedes escribir algo adicional para que República Dominicana sepa que estamos atentos. Te mando eso ahora mismo. Y gracias, Luis, gracias, Brandi, en producción,
Y saludos a Priyanka, que no nos ha podido acompañar hoy por unos temas personales. Gracias, Karina, por estar ahí. Gracias. Y invitamos a nuestros escuchas que sigan nuestras redes sociales. Buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias, Damaris Patrocinio, desde la Asamblea de la OEA, que sería la traducción en español de organismos internacionales como las Naciones Unidas, decidiendo materia prácticamente ya obligatoria de derechos humanos. Comisionados que estarán en el rol, en ejercicio para determinar los casos que tengan mérito para escalar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquella corte en donde se pretendía pasar aquel nacional de Haití, un haitiano que afirmaba ser dominicano de apellido Ferreras, y resulta que estaba usurpando una identidad ajena, y cuando la familia en cuestión, que fue la agraviada, pudo entonces demostrar lo propio, resulta que el caso escaló de otra manera. Lo que le quiero decir es que no hay límites para métodos espurios y corruptos con tal de validar una solución dominicana a los problemas de los haitianos, y somos los dominicanos, no ningún organismo internacional, quienes estamos en el deber y la obligación de responder en consonancia. Ustedes saben que en el día de hoy el presidente Luis Abinader se reunirá con el expresidente Danilo Medina para hablar de la crisis haitiana. Sin embargo, llama la atención, cuanto menos, que inmediatamente el presidente Abinader anunció el encuentro entre los expresidentes y él para tratar lo propio. Se supone que se circunscribía al tema de la seguridad nacional por la escalada de las bandas armadas en Haití y lo que implicaba para la República Dominicana. Desde que se hizo ese anuncio, por eso me voy a remitir a la sabiduría popular, los refranes y dichos populares. Por el hilo se saca el ovillo, y de lo pasado, lo venido. Cuando el presidente hace este anuncio, el expresidente Hipólito Mejía es quien de inmediato coloca sobre la mesa la realidad de estas intenciones. Otro plan de regularización de ilegales haitianos para beneficiar a grupúsculos plutocráticos, como de costumbre, porque legal y jurídicamente esta vía se agotó con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que dio como resultado, a raíz de una auditoría estatal en este mismo gobierno del presidente Luis Abinader, que el 97% de los beneficiarios no cumplió siquiera con los requisitos básicos, y que de este 97%, prácticamente la totalidad, más de la mitad, por encima del 56%, no depositó un papel. ¿Cómo puede usted siquiera sugerir que se esté hablando de regularizar, o sea, dotar beneficios y papeles dominicanos a personas que no portan papeles de origen? Estamos en efecto, porque a cada cosa hay que llamarla por su nombre, para que no nos llamemos a engaño, regalando papeles dominicanos a ilegales e indocumentados haitianos. Cuando regresemos, vamos a compartir sus opiniones en redes sociales sobre la pregunta que les dejo. ¿Está usted de acuerdo, a propósito del doble discurso para silenciar realidades, en que en el medio de un plan de repatriaciones se favorezca abrir la puerta a regularización en una nueva edición de haitianos ilegales? ¿Está usted de acuerdo que mientras a través de un plan de repatriaciones para detener la entrada de mayores problemas, a la vez se propicie que entre el problema? Cuando regresemos, porque aquí hablamos claro. Mi primer pensamiento. La televisión cambió,
Y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de la República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley del Distrito Nacional y los municipios que se refiere al destino de los fondos que recibirán por concepto de transferencias del presupuesto general del Estado, el cual no implica un incremento de salarios para los alcaldes ni regidores. También celebró vistas públicas para escuchar diferentes sectores en relación a 3 iniciativas de ley sobre la postulación de candidaturas independientes. Además, convirtió en ley el proyecto que declara a Baní como capital del mango, con el objetivo de impulsar su reconocimiento como sede de la Feria del Mango. Asimismo, el órgano legislativo entregó un pergamino de reconocimiento al héroe nacional y comandante Delio Gómez Ochoa, sobreviviente de las expediciones del 14 de junio de 1959 por Constanza, Maimón y Estero Hondo, en un acto encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el legislador Tobías Crespo, proponente de la pieza. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de la República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. De regreso, aquí hablamos claro por el Nuevo Diario. Lo prometido es deuda. En apenas unos minutos estaremos compartiendo sus comentarios sobre el tema que dejamos ahí en pantalla y que anunciamos desde que iniciamos este espacio. Aquí hablamos claro, porque definitivamente está en manos del soberano, el pueblo, decidir sobre sus propios asuntos. ¿Está de acuerdo que en medio de un proceso de deportación de ilegales se abra una regularización para haitianos ilegales? Los estoy leyendo para compartir próximamente sus opiniones. Atentos. Aquí estamos compartiendo información y análisis sobre la estrategia del doble discurso para silenciar realidades, y ya es más que conocido que lo que no se dice no existe. Así que vamos a lo que sí existe, con pruebas. Nuestro invitado especial para esta jornada, vamos a recibir al doctor Pascal Peña, doctor en Derecho Internacional, máster en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales, especialista en Derecho Económico y Constitucional. Ha enfocado su dilatada trayectoria en la práctica principalmente del derecho administrativo, sectores regulados y negocios, en donde podemos incluir también las telecomunicaciones. Para nosotros es un honor recibirte, Pascal Peña Pérez, en este espacio, porque aquí hablamos claro. Bienvenido. Muchísimas gracias, Karina. Un inmenso placer por poder compartir aquí contigo. Pues para comenzar, hay una perspectiva geopolítica que no podemos dejar de lado en el marco de las tensiones con Irán y también Israel, pero más que esto podríamos ir abriendo otro capítulo más a los aliados, porque
a fin de cuentas son los aliados y no los propios involucrados en el conflicto directo quienes están trazando las pautas. Por ejemplo, a nivel nuclear, que ha sido la primera alerta que ha desatado la escalada, ¿qué tantas probabilidades, de acuerdo al origen del conflicto y los más recientes eventos, podría dar la posibilidad, en palabras del presidente Donald Trump, de un acuerdo nuclear con Irán en este preciso contexto? Mira, justamente ayer el presidente Trump en el summit, en la cumbre de la OTAN, donde los países pues acordaron, salvo aparentemente España, el aporte del 5% para aumentar en defensa y seguridad, al presidente Trump le hacían justamente esa pregunta. Le decían, mire, ¿y qué con el tema del cese al fuego? ¿Habrá acuerdo o no habrá acuerdo? Decía Trump, a los fines nuestros poco importa. Y poco importa porque ya la amenaza nuclear ha sido eliminada. ¿Por qué inicio la conversación partiendo de esto? Es porque nosotros vemos que Estados Unidos tomó sus medidas, el presidente Trump tomó las medidas sin importar que hubiese o no acuerdo nuclear. Vale resaltar que había acuerdo nuclear hasta que el presidente Trump en el año 2019 pues lo terminó justamente con Irán. Y a partir de eso es que Irán inició el aumento importante de todo este enriquecimiento del uranio. Bueno, ya al día de hoy podemos ver las consecuencias claras y como muy bien comentas, pues aparentemente hay un consenso, sobre todo en esa zona del mundo, en que no quieren que un país como Irán tenga armamento nuclear y que desarrolle la energía nuclear, salvo para aspectos civiles. Ahora bien, hay un punto muy importante, porque no es lo mismo que haya una premeditación de determinada acción a que esté el elemento sorpresa. Sin embargo, se ha compartido ya públicamente y se ha comprobado que los ataques en cuestión a nivel de los misiles llamados popularmente los Patriot fue avisado, anunciado y consensuado con Irán mismo. De modo que cuando habíamos escuchado que habían encontrado protección incluso con tierra y demás en los túneles que daban acceso a las instalaciones que fueron atacadas, entonces sí ya termina de hacer sentido que en efecto Irán y Estados Unidos habían previamente conversado que esto en efecto sucedería. O sea que no está el elemento sorpresa con respecto al ataque a la posibilidad de las instalaciones donde enriquecen uranio, sino que el elemento sorpresa es que Estados Unidos esté preparado en cualquier momento para poder bélicamente responder, y eso le da una alerta clara a Irán de que hay áreas que tiene que reforzar porque no pudieron evitarlo del todo, pero sí se le dio esa alerta para que la población civil no esté involucrada. Así es. O sea que realmente el león no es tan fiero como lo pintan, ni los ataques son agresiones inadvertidas como tales, lo cual me lleva a otro capítulo, Pascal. En este sentido, el enriquecimiento del uranio, para que las personas tengan un contexto real de las implicaciones que tiene, porque el uranio como tal y su enriquecimiento hasta un límite da como resultado soluciones a problemas puntuales de la humanidad. Civiles, sí. Pero una vez pasado el límite que se ha estandarizado internacionalmente es cuando entra el factor de las alertas, sin embargo, sobre la base de la realidad, porque vamos a recordar aquel capítulo negro de la historia, Pascal, en donde alegadamente existía una amenaza similar de esta índole e Irak fue invadida por los Bush, muy en consonancia con la visión bélica que poseía por igual Clinton. Entonces, en este caso, ¿qué significa la energía nuclear
¿Qué significa el enriquecimiento de uranio y los límites que se colocan al respecto? Mira, tu pregunta es muy buena porque muchos tal vez no entienden que el uranio en efecto se utiliza para efectos, para aspectos de naturaleza civil. Y estamos hablando, por supuesto, señores, de cuestiones básicas, de energía eléctrica, del mantenimiento, de aspectos energéticos en general, muchas cosas que pueden ser muy útiles. Sin embargo, se ha expresado y así se ha establecido que si el enriquecimiento del uranio llega hasta un 90%, ese 90% entonces ya lo convierte en un arma nuclear. Esa arma nuclear, pues evidentemente la destrucción es masiva. En la actualidad, ya sin una constatación concreta o seria, se había hablado de que Irán había enriquecido hasta un 60% y otros habían informado que hasta un 83%. Esto es importante porque como el del 60% lo había informado la institución internacional en materia de energía atómica, de la cual incluso apareció hoy en las noticias que Irán sometió a su Congreso pues retirarse precisamente de esa institución porque fue quien promovió a través de los comunicados que Irán estaba enriqueciendo indebidamente. Los efectos, sin lugar a dudas, generan situaciones muy importantes. Pero también hay que tener claro algo. Nosotros vemos que cuando Estados Unidos pues envió el ataque y envió estos cohetes importantes que solo Estados Unidos puede enviar y explotar. Vale destacar esa particularidad que acabas de señalar, porque esos antimisiles no son todos que pueden disponer de ellos, no los tienen. Solo Estados Unidos, tanto el avión para cargarlo como las bombas. De hecho, son las bombas, son los cohetes más importantes sin que se utilice energía nuclear, sin que se conviertan en armas atómicas. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, esa es la razón por la que cuando pues, se disparan, pues traspasan el terreno casi 80, 60, 70 metros y ahí dentro del terreno es que explotan. Pero como podemos ver incluso de las fotos satelitales que hay, no hubo una destrucción masiva donde podríamos tal vez comprobar visiblemente o fácilmente que había energía nuclear. Y ahí yo me lo conecto con lo que tú estabas comentando. Hubo un aviso previo. Ese aviso previo tal vez hizo que Irán retirara las armas o el uranio que se estaba enriqueciendo. Con esa advertencia tal vez le permite a Irán pues no tener un retraso, como muy bien tú comparabas con Irak, un retraso de décadas, sino tal vez, como algunos han dicho, solamente de unos cuantos meses, que tal vez ha sido solo la infraestructura que se ha visto afectada, más no el programa nuclear como tal. Vale resaltar que cuando Israel atacó el 13 de junio, no solo atacó las instalaciones, sino las cabezas pensantes, los científicos que llevaban a cabo pues el liderazgo de este tema. Algo así como tener clara la diferencia entre el mensaje y el mensajero, porque a fin de cuentas puede eliminarse un mensajero, pero si las cabezas que están construyendo la estrategia no forman parte de la ecuación, es ganancia contraria. Pero volviendo también a otros aspectos que van dentro de lo que estás estableciendo y que definitivamente aporta claridad ante lo turbio del panorama geopolítico, yo quisiera entrar a lo que eso implica para la República Dominicana, pero sobre todo en la parte que tiene que ver directamente de los aliados. Porque, por ejemplo, República Dominicana, cuando hablamos de la soberanía nacional, no estamos hablando literalmente de nuestro eterno problema con la frontera terrestre, porque también tenemos el espacio aéreo y marítimo. Y de hecho, recientemente las alertas se encendieron en el pueblo dominicano ante, entre otros, acuerdos de delimitación marítima con Países Bajos, por citar uno de tantos, por supuesto, lo que comprometería de alguna manera
que tengamos en el patio trasero de la República Dominicana aliados a problemas. Por ejemplo, Irán tiene garantizado como aliado a Rusia y a China. Rusia y China como tal se han fortalecido por un error estratégico de la Unión Europea, que los ha obligado a unir más fuerzas. Pero fácticamente Rusia no ha apoyado a Irán en lo material. Digamos que sería un apoyo moral de amigos, ¿no? Sigue hacia adelante mientras yo observo en palco, porque fácticamente eso es lo que ha acontecido. Rusia no impidió ninguno de los ataques ni ninguno de los problemas que ahora acarrea la intervención de otros aliados en Occidente. Lo propio China, independientemente de que hagan al estilo de los organismos internacionales un comunicado. Y con eso se pasa el problema. Y así fue que la única manera en la que Rusia y China apoyaron, justamente con un comunicado conjunto, y Pakistán, un comunicado conjunto donde rechazaban precisamente el ataque realizado y el involucramiento de Estados Unidos, pero después de ahí más nada. Y esto tiene implicaciones desde lo económico, porque como muy bien comentas, quien mejor se ha beneficiado del petróleo y del estrecho de Hormuz es China, quien recibe el 90%. ¿Acaso le hubiera convenido a China la ampliación de este conflicto? La respuesta es no. Entonces, aquí hay que ver las cosas también desde esa perspectiva que tú comentas, desde esta realidad, desde esta óptica, que no todo es blanco y negro, no todo es tan objetivo como querramos, no todo solo es la aplicación estricta del derecho, sino que los intereses son tal vez los que manejan como un titiritero, y algunos países de manera particular como un titiritero, las relaciones internacionales. En la opacidad que hay actualmente con el manejo diplomático, al menos algo sí salta a la vista, que ha habido un cambio total en la diplomacia geopolítica que se ha enfocado en lo comercial y económico, muy distinto a épocas anteriores. Pero en ese mismo sentido mencionas algo, China y la conveniencia o no de estos conflictos por el estrecho de Hormuz. Pero veamos otro elemento del cual poco se habla y mucho incide, el poder real o no de los ayatolás. Y este régimen que definitivamente se ha visto fácticamente deteriorado, debilitado, diezmado. Y ya es un secreto a voces porque es su propio pueblo y no la comunidad internacional quien lo ha hecho saber en las calles. De manera que esto también es un elemento que no podemos obviar en la ecuación geopolítica. El rechazo popular, la evidencia de un debilitamiento de este régimen de los ayatolás, porque esto todo va a confluir al final en que este conflicto ya va mostrando hacia dónde va a terminar el vencedor. Y creo que el de costumbre, ¿no? Así es, aunque vale resaltar ahí algo importante. Fíjate que tal vez puntualizado o expresado en su momento por Trump, pero aclarado hace pocos días por el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no era interés de Estados Unidos eliminar el régimen que hoy rige, el régimen que hoy controla, que es de los ayatolá. Y ahí tal vez recordar que durante este conflicto de 12 días, tal vez una especie de apología a el conflicto o esa guerra de los 6 días con la que se controló el territorio de Palestina y que hoy Israel pues tiene casi en su absoluto dominio. Recordemos que había antes del año 79, que es cuando se realiza esta revolución islámica, hasta el 79 había con los que eran los Shah en ese momento y que hoy hay un aparente presidente, un príncipe heredero, Reza Pahlavi, que promovía durante estos días de conflicto que se eliminara el régimen. Entonces, ahí quiero puntualizar justamente por lo que comentabas. Yo creo que lo que
Irán tal vez visualizó su liderazgo ideológico, más que otra cosa, visualizó es que si continuaban con la guerra, se iba a eliminar justamente al ayatolá, que de hecho Trump así lo dijo. Sabemos dónde estás escondido, no queremos, estamos tomando la decisión de no atacar, pero podemos hacerlo. Entonces, sí, yo creo que claramente Estados Unidos está tomando el control del mundo de otra manera. El ejemplo es justamente Irán, el ejemplo también es la relación con Rusia y cómo de forma ambigua tiene relación con Ucrania, también es cómo se involucra en la OTAN, y fíjense cómo en la OTAN, pues a través de la presión decide si aportar o no, si los países van a aportar o no los fondos necesarios, y presionar, como ha pasado con España, presionar con acuerdos comerciales para que se tomen medidas que nada tienen que ver con lo comercial. Y por eso también surge la problemática posible, una genuina y válida preocupación de los dominicanos con aliados de Irán en la región, y de hecho hasta muy cerca en la República Dominicana. Vamos a hablar de Venezuela, por citar uno de tantos, pero también la presencia hasta de Rusia y China en Haití. Un vecino que no lo tenemos al lado, también lo tenemos dentro. Esa es una realidad. Entonces, pensando tal vez medidas desesperadas ante problemas desesperados, que son los que aquejan geopolíticamente al mundo actual, ¿podría esto implicar dentro de una posibilidad real que los aliados que están presentes tan cerca en República Dominicana pudieran utilizar militarmente, territorialmente, algún tipo de amenazas que represente un peligro para la República Dominicana? Mira, muy interesante tu pregunta. Yo creo que la realidad actual no. Y es porque territorialmente nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos. Estados Unidos, a diferencia de lo que ha sucedido con Irán, donde se toma un tiempo, donde necesitan de los aliados como Israel para poder tal vez supervisar lo que está sucediendo, Estados Unidos tiene control sobre lo que pasa en países como Venezuela, en países como Cuba y otros. Entonces, en la actualidad no me parece que sea una amenaza importante, una amenaza real. Estados Unidos, de hecho, ha tomado, a mi parecer, medidas que han permitido, provocado que incluso Venezuela vuelva a tratar de acercarse a países como República Dominicana. Fíjense que cómo ha promovido incluso el acercamiento a través de los vuelos, que eso teníamos los espacios aéreos cerrados a partir del conflicto diplomático que tuvimos hace ya, no tenemos representación diplomática desde hace unos años, pero desde el año pasado con el tema de las elecciones venezolanas. O nos han dicho que no teníamos representación diplomática, porque precisamente hace unos días comentaba que en diciembre del año 2024 públicamente se dio a conocer que Haití tendría, por ejemplo, un nuevo embajador en la República Dominicana, el señor Wilson Luidor, y se compartió su perfil, una persona que ha tenido diversos estudios en materia de políticas migratorias, refugiados y toda la agenda que se le pretende imponer a la República Dominicana para su solución, pero a fin de cuentas se presentó. Esta persona circuló como el nuevo incumbente diplomático para representar a Haití en la República Dominicana. Sin embargo, un par de meses luego, hace apenas unas semanas atrás, entonces se anuncia nueva vez embajador de Haití en la República Dominicana, recibido por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. A fin de cuentas, de alguna manera vuelve e incide lo que desde un principio estoy afirmando en este programa, el tema del doble discurso, porque esto lo que hace es distraer o bajar los ánimos de determinado conflicto, pasar la página mientras la realidad sigue arropándonos. Obviamente que no pueden haber dos embajadores designados para un mismo fin. Entonces, ¿qué pasó con el designado? Mira, yo creo que parte del propio desorden
organizacional, estructural que tiene Haití, tal vez ha sucedido eso, pero creo que lo más importante aquí es resaltar que nota cómo pues justamente en el día de ayer se presentaron ante el Consejo de Seguridad mociones relacionadas justamente a Haití, cómo se está promoviendo, lo está haciendo Estados Unidos y lo están haciendo otros países, promoviendo que desde la OEA se financie una misión internacional. Aquí yo quiero recordar un poquito tal vez de la historia que hemos tenido con las misiones internacionales desde la OEA. Y para eso tenemos que tal vez remontarnos a nuestra fatídica época después del ajusticiamiento de Trujillo, donde justificado precisamente en temas de naturaleza económica, etcétera, pues se justificó, la OEA justificó que Estados Unidos pues nos invadiera y que la misión entonces supervisara lo que estaba sucediendo. Luego esto evidentemente ya han pasado muchas décadas y ya un poco o más se ha reconocido el error de la OEA como organismo internacional. Sin embargo, en este caso, creo que de lograrse, y fíjense que la promoción es porque el Consejo de Seguridad no quiere enviar o no tiene la capacidad de enviar, no tiene los recursos económicos de enviar un contingente militar, como ha sucedido ya con misiones específicas de mantenimiento de paz. Estoy hablando de la MINUSTAH, como sucedió en su momento, etcétera, sino que se está creando tal vez la estructura para generar algo de control y de apoyar a la misión internacional liderada por Kenia que existe en la actualidad. Pues realmente ya tiene varios meses y, como tú muy bien comentas, no tiene, desde la perspectiva militar, no existe el control suficiente. Y desde la perspectiva institucional, estamos todavía viendo tal vez un comité presidencial que se suponía iba a llevar algo de orden, donde ese orden nos ha llevado a que hubo un cambio de una ministra de Relaciones Exteriores en su momento, hubo luego la sustitución, como muy bien comentas, a finales del año pasado, y entonces estamos viendo otra persona a pocas semanas. No sabemos lo que está pasando y cómo relacionarse entonces. Lo cual nos remite a la vieja historia que nos ha sometido históricamente a asumir los problemas de Haití, y es que no tenemos un interlocutor válido para la vía diplomática, de modo que fácticamente no hay una vía diplomática. De manera que hablar siquiera, sugerir la vía diplomática con Haití resulta hasta contraproducente. Pero voy a entrar a otro punto, porque la comunidad internacional, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué proyecta? Recordemos recientemente a Marco Rubio desde los Estados Unidos, el secretario de esta nación. A Luis le envié una imagen en este momento para poner en contexto una realidad que nos toca a todos, no solo a Haití ni la República Dominicana, cuando él cuestionaba lo que todos nos preguntamos: si la OEA no puede responder colectivamente a una catástrofe en su propio hemisferio, ¿para qué sirve? Y la respuesta la tenemos, desgraciadamente, para hacer valer intereses particulares de grupúsculos plutocráticos que buscan el control y el dominio a través del poder, y eso a expensas del bienestar colectivo de poblaciones enteras que se supone representan las democracias, o sea, organismos internacionales que no han sido elegidos democráticamente, sin rendir cuentas, eligiendo sobre democracias. Eso es un escándalo aquí en cualquier lugar del mundo, pero es lo que sucede. Entonces, con el caso de Haití, quisiera tu perspectiva, Pascal, porque tiene aliados peligrosos en terreno haitiano. No estamos hablando solo Rusia, China, hay otros que no me atrevo siquiera a mencionar, pero sí una tendencia marcada, lo vemos con el incremento de mezquitas, con brazos operativos del terrorismo en suelo haitiano, financiación. Recordemos en ese mismo sentido que a nivel internacional, por citar algunos, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Canadá en su momento,
publicaron una lista de terroristas en donde se ubica en la misma categoría a las bandas como a los financistas de estas bandas, porque el que hace como que él permite es lo mismo. Por supuesto. Entonces, llama la atención poderosamente que en medio de lo que el pueblo dominicano comienza a comprobar de los intereses extranjeros en suelo dominicano, incidiendo directamente en perjuicio de la soberanía nacional, incluso empresarios haitianos que tienen intereses contrarios a los nacionales, operando hasta desde el Palacio Nacional. Y llama la atención porque precisamente estos personajes han sido incluidos en las listas que te menciono, menos en República Dominicana. Colocaron al resto menos a estas personas. Pregunto, ¿podría tener esto, ya que estamos hablando del suelo nacional y la participación directa de posiciones extranjeras contrarias, desatar o darse las condiciones para que desde Haití, porque la pobreza solo está en su pueblo, se pueda elaborar de alguna manera alguna operación que ponga o comprometa a la República Dominicana en algún aspecto literalmente de seguridad? Mira, nosotros hemos estado viendo desde ya hace varios años medidas que desde el Poder Ejecutivo se han estado tomando, tratando tal vez de resguardar un poco lo que es la seguridad nacional. Y aquí pongo un tema que sé que te gusta, que es el tema de esta frontera física, este muro, que evidentemente debe venir acompañado también de otras medidas. Y otras medidas como las que el presidente en su momento tomó, declarando a estas bandas como terroristas, pues siguiendo tal vez las mismas medidas que había tomado el presidente Trump pues semanas o meses antes. ¿Te puedo hacer una pregunta en ese sentido? Claro, Karina. Si se califica, con lo cual estoy de acuerdo, a las bandas terroristas como tales, porque en efecto los métodos que utilizan son terroristas, eso es coherencia y la coherencia armoniza la objetividad, sería válido afirmar que dado que las bandas terroristas son terroristas, quienes las financian y no son sancionados, ¿no sería un fomento al propio terrorismo? Sí, así es. Eso es lo que pasa en República Dominicana. Así es, y de hecho, recordemos que si lo vemos desde la legislación dominicana, en nuestra ley de lavado de activos, justamente se habla de persecución penal a aquellos que financian terrorismo, lavan activos y financiamiento. La ley, de hecho, tiene ese mismo título. Y en efecto, nuestro régimen jurídico lo que hace es entender, presumir que aquel que colabora, ayuda o tiene la intención de financiar grupos en general, no específicamente, nuestra ley de lavado de activos no hace referencia específicamente al tema haitiano, pero evidentemente hay una interpretación extensiva de que si a partir de esta colaboración de alguna manera a grupos terroristas, pues entonces tú te conviertes en pasible de ser perseguido y sancionado por terrorismo. Pero es que de hecho no tiene que mencionar ni siquiera que se trate de haitianos, porque pueden ser rusos, haitianos, chinos, asiáticos, de cualquier tipo, porque lo que persigue la ley objetivamente y para que se pueda aplicar es el delito como tal, no quien lo comete. Eso creo que hasta sobra en esta discusión. Sin embargo, el problema de manera concreta y comprobable lo tenemos realmente con Haití, porque a pesar de que nunca han honrado sus compromisos, porque esa es la palabra que lo podría describir mejor, la República Dominicana ha mantenido, de todas maneras, canales abiertos de comunicación y solidaridad que en ninguna circunstancia han sido dejados de lado, incluso en perjuicio de su propia población, porque vamos a recordar que aproximadamente el 50% del presupuesto nacional en salud está destinado, estadísticamente lo pueden comprobar en el Servicio Nacional de Salud, a haitianos, la mayoría en condición irregular. Pero en esa misma medida, demográficamente hablando, ya la mayoría de las provincias en la República Dominicana, Pascal, superan del 70 al 85%
partos de haitianas. Y esa presión migratoria, luego demográfica y luego política. Económica, porque estas personas entran en el sistema escolar, de salud, en la vida social de la República Dominicana y luego, entonces, van a votar porque van a adquirir derechos políticos. Y usted dirá, no, porque si están en condición de irregularidad, la ley vigente no lo prevé. Sin embargo, hemos visto una grosera violación de nuestra propia legislación, comenzando por la migratoria, y al final, por eso se alimenta, se fomenta todos los fraudes que ya han sido sistematizados del registro civil dominicano, en donde, para no salir de nuestro asombro, y tú como un profesional del derecho puedes jurídicamente establecer los elementos, si en condición de irregularidad una persona o un grupo de personas violenta las leyes de un país en cuestión, en este caso la República Dominicana, está claro que el país tiene el soberano derecho de rechazar cualquier derecho que aleguen les corresponde. Por ejemplo, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros 2013-2014, a 10 años de realizado, 2023, el gobierno de la República Dominicana realizó una auditoría y los resultados fueron alarmantes, aunque no sorpresivos, porque el pueblo dominicano también tiene ojos y ya había visto el desarrollo de esto, pero un 97%, Pascal, no cumplió con los requisitos básicos. Pero más de un 56% no depositó un papel, y estamos hablando de que la República Dominicana está regalándole papeles a quienes en primer lugar nunca depositaron uno. Eso es un delito. ¿Me lo podrías explicar? Mira, acabas de traer a colación un tema sumamente relevante y tal vez puntualizar algunas cosas desde esta perspectiva histórica, en la cual, histórica no, porque, vamos a ver, hablaste de la sentencia 167, bueno, te hago referencia a la sentencia 167-13, que es la que manda este plan de revisión, luego la ley 168-14, crea grupo A y grupo B, donde esos grupos A y B, pues lo que el Estado promovía, aquellos que cumplían con las condiciones de la ley migratoria, pues era un proceso más expedito, ¿verdad? Aquellos que no, pues entonces tenían que ser deportados. Haciendo la salvedad, Pascal, de que se crearon el grupo A y B de transgresiones a la propia ley dominicana, porque ahí lo que se establecía es que en un grupo aquellos que entraron de manera irregular al territorio dominicano tuvieran la oportunidad de ser legales, habiendo entrado ilegalmente. Sí. Uno, al margen de que incluso sean indocumentados. Y dos, que los hijos de personas ilegales que hayan nacido en suelo dominicano se les faculte de la nacionalidad dominicana cuando la ley establece que todo hijo de persona en tránsito irregular no es dominicano. O sea que se aplica con esta norma que no establece la legislación vigente, que el jus solis sea la regla y no el jus sanguinis. Lo que pasa es que lo que trajo la ley, la sentencia 167-13. La 168-13 que estableció el plan. La 168-13 que estableció y promovió, lo que hizo fue aclarar una situación ahí sí histórica que había sobre el jus solis y el jus sanguinis. Recordemos que nuestra Constitución del año 2010 pues estableció de manera muy clara, justamente por esta interpretación, algunos consideraban favorable, a otros medalaganaria, de que si usted había nacido en la República Dominicana, independientemente fuera ilegal o no, usted tenía derechos, usted era dominicano. Algo así como lo que sucede en Estados Unidos, ¿verdad? Usted nace en Estados Unidos y el hecho de que usted nazca en Estados Unidos, y fijémonos que Trump promete o ha prometido
cambiar esto. Sin embargo, el jus soli sí existe en los Estados Unidos, que no en República Dominicana. Que se le quiera habilitar una vía interpretativa a lo que la ley no establece, también me lleva a recordar que la Suprema Corte de Justicia en la República Dominicana, cuando no existía el Tribunal Constitucional, evidentemente era el Tribunal Constitucional de la época, 2005, el fallo que dejó claramente establecido lo que posteriormente ratifica el luego Tribunal Constitucional. Hijos de ilegales no tienen derechos, de manera que ahí no se puede aplicar el tema del jus solis, porque aquí debe prevalecer el jus sanguinis. Es así, pero fíjate que me hace referencia a una sentencia del 2005, pero previo al 2005 habíamos tenido una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decía que aquellos que nacían en la República Dominicana pues eran parte. Y luego tuvimos una sentencia el 2006, Jan y Bosico, en donde justamente también se reconocía eso, 2005-2006. Entonces lo que hizo el Tribunal Constitucional, insisto, luego de la modificación constitucional, es nuestro texto claramente ahora sí indica esto. Tú eres o vas a ser dominicano siempre que nazcas en territorio dominicano, pero en situación de regularidad. Entonces, ya aquí el concepto de tránsito, de transeúnte, en donde el Tribunal Constitucional pues generó un debate tal vez doctrinal o intelectual con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejó eso zanjado. Yo sí creo que la República Dominicana está más clara en la actualidad de lo que ha estado sucediendo, y por eso el presidente de la República pues nombró hace creo que menos de un mes o un poco más de un mes a una comisión liderada justamente por quien era el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, para valorar y evaluar todo el régimen jurídico migratorio y eventualmente presentar todas las medidas del lugar. Y yo creo que una de ellas es precisamente eso. Estamos tal vez solicitando a un país que entregue documentación para la regularización, pero que no tiene ni siquiera la capacidad institucional, tal vez ni económica, de poder cumplir con esto. Sin embargo, han recibido económicamente en múltiples ocasiones infinidad de ayuda por a el través de mismo asociaciones. concepto para finalmente tener un registro civil. El problema es que diplomáticamente, y agrego yo, convenientemente, se excluye de esta ecuación como posible solución el aspecto idiosincrásico y cultural del pueblo haitiano. Para que tengamos una idea clara de por qué este problema nunca terminará. Imaginen ustedes que estamos lidiando con un pueblo que entiende que ser identificado conlleva consecuencias de índole animista. Con esto no hay posibilidad de consenso, opinión o civilidad. Ahora, agrego algo. Usted mencionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted recordará que en el año 2014 finalmente hubo una sentencia del Tribunal Constitucional para desvincularnos de esta. ¿Y por qué? Me permito citarlo. En el año 99 sucedió lo siguiente. Todo viene de un acto jurídico que se impugnó en el Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad. No, en la Suprema Corte. En la Suprema Corte y luego cuando se crea el Tribunal. Me refiero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. El acto jurídico impugnado en inconstitucionalidad es el denominado, cito, instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitido por el presidente de la República el 19 de febrero de 1999, que expresa, y cito, el gobierno de la República Dominicana, por medio del presente instrumento, declara que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de noviembre del 69. Este acto impugnado, el fallo, finalmente, la desvinculación. Pero ¿qué pasa ahí? La interpretación y aplicación en materia de derechos humanos de un organismo que históricamente ha desconocido en sus interpretaciones la legislación soberana de la República Dominicana.
Ese es el problema. Al día de hoy, Pascal, estamos conversando sobre la incidencia incluso de decisiones extranjeras en suelo nacional y se está desarrollando la Asamblea de la OEA en Antigua y Barbuda, que concluye en el día de mañana precisamente seleccionando a 3 comisionados en materia de derechos humanos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la encargada en su rol activo de validar para tramitar a la Corte en cuestión los derechos de derechos humanos. Mencionaste el caso de Gianni Bosico, hay otros tantos, pero todos confluyen en un punto y es mi preocupación legítima y la del pueblo dominicano, y es que se utilicen estos organismos internacionales sin competencia por demás. Ojo con esto, porque ahí está el fallo del Tribunal Constitucional Dominicano año 2014, violentando nuestro propio ordenamiento jurídico, Pascal. Y en esa misma línea mencionaste al doctor Milton Ray Guevara, que ahora en una comisión estará encargado de revisar la legislación vigente migratoria dominicana. Sin embargo, aquí te abro el capítulo, viendo todo este recorrido. ¿Es necesario revisar nuestra legislación en materia migratoria que va consona con la Constitución dominicana? ¿Es legal y legítima sin antes ponerla completamente en ejecución? ¿Por qué arreglar algo que no tiene problemas? El problema es quienes quieren hacer de esta herramienta algo favorable particular. ¿Por qué no aplicar la ley en primer lugar antes de cambiarla? Mira, ahí quiero puntualizar 2 cosas. La primera es, hay que resaltar que en efecto la competencia contenciosa a través de ese documento de ratificación hace que sea imposible en la actualidad que la Corte Interamericana conozca los casos que puedan ser presentados. Sin embargo, el solo hecho de la República Dominicana ser parte de la Convención Americana mantiene la competencia consultiva, es decir, la posibilidad de solicitar opiniones. Cuando hablamos de la Comisión Interamericana, que es la que investiga y lleva los casos, la comisión no se crea a través de la Convención Americana, sino a través de la Carta de la OEA. Para nosotros salir del sistema tendríamos que, literalmente, denunciar estos instrumentos como lo hizo Venezuela en el año 2013. Yo, para serte, y eso lo he expresado antes, para serte muy sincero, yo en la práctica entiendo que los organismos internos, partiendo precisamente de esta obligación que emana de la sentencia del Tribunal Constitucional, tienen tal vez un impedimento de ejecutar las decisiones del Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho internacional, tenemos que hablar y pensar en este control de convencionalidad que deben realizar también las instituciones estatales. Y a partir de este denominado principio de Stoppel, donde se generó una especie de expectativa, de confianza legítima de parte de la población dominicana y de otros estados en que está bien, nosotros declaramos inconstitucional, pero nosotros tuvimos previo a eso incluso hasta una jueza ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros participamos en procesos y nos defendimos. Entonces es decir, nada de esto existió. Yo creo que eventualmente, porque nos encontramos ahora en un limbo con respecto a estos organismos internacionales, eventualmente se tendrá que tomar una decisión. Sí quiero ahí resaltar y puntualizar que siempre es una decisión soberana de los estados, decidir si para aspectos como estos, que es básicamente valorar si se violenta o no la Convención Americana de Derechos Humanos, otorgarle la competencia a algún organismo internacional. Aquí, en principio, lo que hace el objeto de la Corte Interamericana es valorar si se incumplió o no la Convención Americana de Derechos Humanos a través de la aplicación de la normativa interna. La Corte Interamericana no evalúa las sentencias como tal, la legislación dominicana. Entonces esto me lleva al segundo punto y a tu pregunta muy interesante. ¿Debe modificarse? ¿Es necesario una modificación legislativa cuando tal vez lo que se requiere es la aplicación? Yo creo que nuestro régimen jurídico ha mostrado falencias. Y este régimen jurídico
no solamente es en la aplicación, sino en las instituciones. Resultado de eso, yo creo que tenemos que ajustar, pero no ajustar solo, y tal vez es la preocupación muy válida que planteas, no es solo ajustar basado en las condiciones o los pretendidos condicionamientos de organismos internacionales. No, es en base a la realidad de la República Dominicana, es a los fines de controlar precisamente que eventualmente no nos digan, bueno, hay una legislación en la República Dominicana y lo que se está haciendo es no aplicándola. Que en efecto eso fue lo que sucedió en situaciones anteriores. Entonces yo estoy de acuerdo con que haya una modificación, que haya una revisión de nuestro régimen jurídico y que sea adaptado a las necesidades de nuestra República Dominicana y de el sistema migratorio carente en la actualidad de garras suficientes que puedan cumplir con la realidad nuestra. En este sentido también vamos a hablar a nivel local. República Dominicana con sus propias decisiones y algo que viene para el año 2028 y se va trabajando desde ahora, el tema de la reelección. Ahí vemos en pantalla una noticia prácticamente de las últimas horas cuando el Tribunal Constitucional ratifica la validez de la disposición que impide la reelección del presidente Luis Abinader para el año 2028. Esta prohíbe al presidente de la República, electo en el año, o más bien reelecto en el año 2024, volver a postularse al mismo cargo. También incluye la parte de la vicepresidencia. Hay un voto disidente y un voto salvado en esta decisión. Obviamente que cuando esto se presenta es importante analizar ese trasfondo, aunque la mayoría está de acuerdo en lo que acabamos de presentar en la publicación. Vamos a comenzar con la parte que alega la magistrada Alba Bert en su voto disidente. Ella establece, en resumen, que por un tema del principio de igualdad, para comenzar, esto debiera entonces fallarse contrario. Y por el otro, un voto salvado del magistrado Bonelli, en donde establece que, si bien es cierto, está de acuerdo con el fondo que votó la mayoría, no menos cierto es que no por los mismos argumentos. En resumen, ¿qué valoración das jurídicamente hablando a este fallo que recientemente comparte el Tribunal Constitucional en esta materia, confirmando, recordando el contexto de una reforma constitucional que sucedió apenas en octubre del año 2024 y que tocó el artículo 124 relativo a la elección presidencial, que a su vez vale destacar, en realidad mantiene lo mismo que ya establecía la Constitución de 2010, alias 2015, por aquel tema del presidente Danilo Medina, pero es lo mismo. Entonces, ¿hay realmente un cambio? ¿Se modificó en el 2024 para mantenerlo igual? Porque el supuesto candado que se le agrega aún mantenga el texto, en realidad es un candado que tiene ciertos vicios de origen, ya que, para comenzar, lo que podría asegurar esa decisión con candado se quedó al margen, que es el soberano votando a través de un referéndum. Mira, sumamente interesante, tratas ahí varios aspectos. Referéndum o plebiscito, para aclarar a quienes nos ven, es la posibilidad, ya sea o que desde el gobierno se le pregunte al pueblo, o a su vez que el pueblo sea quien plantee modificaciones, ¿verdad? Estos dos aspectos, sobre todo este referéndum del cual hace referencias, etcétera, no está legislativamente establecido, no está regulado, igual evidentemente la figura de plebiscito. Pero legalmente podría, a través de un decreto presidencial, ordenarse. Y lo otro es... Y no se hizo. Claro. Y lo otro es, aquí es importante resaltar eso, que este tema se ha planteado ya en otros países y de hecho ha llegado incluso a tribunales de derechos humanos. Y la valoración que realiza el tribunal me parece adecuada porque retoma esta posibilidad de que, si bien es cierto que todos somos iguales, dentro de una democracia existen, justamente para garantizar los fines democráticos del pueblo, establecer limitantes, sobre todo en un contexto latinoamericano donde
vemos que lo que se utiliza con la reelección es la posibilidad de mantenerse tal vez de manera indefinida. Entonces, es una posibilidad, por supuesto, la falta o la carencia de estos candados es una posibilidad. Sin embargo, las democracias han demostrado, sobre todo en América Latina, han demostrado que son necesarios para garantizar estos procesos de elección y de renovación a lo largo de la historia. A mí me parece, insisto, sumamente adecuado, me parece con muchísimo respeto y de hecho valoro por ejemplo, este voto disidente de la magistrada Alba Ver, a quien le tengo mucha consideración, aprecio y respeto, igual al magistrado Bonelli. Sin embargo, insisto, son necesarios estos candados, estos límites para garantizar la democracia y el relevo en nuestros países. Lo cual nos lleva a lo que está sucediendo en el Congreso Nacional en materia de ese anteproyecto de referéndum que a la fecha no ha sido aprobado. Sin embargo, hay unas letras pequeñas, cual contrato, peligroso, en donde me gustaría conocer la visión jurídica y posibles implicaciones ulteriores que podrían de alguna manera alterar la dinámica social en República Dominicana. Me voy puntual. En un anteproyecto de ley que fue denunciado públicamente, se establecía la posibilidad de que los naturalizados, al igual que el resto, estuvieran revestidos de todos los derechos para fines de referéndum. Voy a hacer el capítulo un poquito resumido porque tiene muchos elementos de trasfondo, pero el tiempo es breve. La preocupación es que si bien es cierto no se habilitó, por ejemplo, para esta reforma constitucional, como en efecto hubiera garantizado un candado sólido, el mejor es el soberano, no menos cierto es que también mencionaste que hay la posibilidad de que el pueblo plantee posiciones o medidas, modificaciones, que no es solamente que se lo propongan al pueblo, el pueblo también puede hacerlo. Y constitucionalmente se establece que con apenas un 2% del padrón hábil para votar es más que suficiente. No discuto el fondo de esto que planteo, sino que partiendo del 2% dentro del padrón hábil para votar y poder entonces elevar cualquier petición, pues bastaría ir al infame Friusa, por ejemplo, o al pequeño Haití que refirió el senador Cholitín, Barón Duluc, en el Ceibo. Y ya estaría de facto ese 2% válido para presentar, por ejemplo, una modificación al régimen de nacionalidad. Y ese anteproyecto que refiero en el Congreso Nacional establecía que los naturalizados podían hacer lo propio. Entonces, en la Constitución también se establece que los naturalizados no tienen obligación, entre otros, de que ante cualquier situación, conflicto bélico o demás, tomen las armas por la República Dominicana, si se trata con el país de origen de este naturalizado, y resulta que con los únicos que tenemos un conflicto claro, precisamente son los haitianos. Y una frontera, aunque invisible, pero se supone que al menos jurídicamente debe funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué podría acarrear que hablemos de un proyecto de referéndum que prevea a los naturalizados con apenas un 2% poder incidir hasta en el régimen de nacionalidad? Mira, wow, tu pregunta es muy buena porque en efecto recordemos que cualquier naturalizado se convierte en un ciudadano pleno con derechos. ¿Usted nació en la República Dominicana o usted es naturalizado dominicano? Resultado de eso, y conforme a la Constitución, hay derechos iguales para todos. Ante una situación como esa, es cierto que la República Dominicana tal vez tendría que establecer en esa legislación aspectos puntuales en donde a través del referéndum no podrían modificarse algunos aspectos, como cuáles justamente estos.
aspectos migratorios, tal vez aspectos de materia de seguridad, tal vez como lo establece la propia Constitución, aspectos incluso de nuestro régimen político, republicano, unitario, entre otros. Por eso es que nosotros desde nuestro preámbulo tenemos ciertos principios y valores bastante claros. Y yo creo que a partir de esos principios y valores es clave poder tal vez generar espacios restrictivos solo para aquellos que sean dominicanos y que no afecte con esta realidad latente que tú muy bien comentas, que no nos afecte negativamente. De hecho, para ser coherente con la propia Constitución, porque si la Constitución abre ese capítulo, ¿por qué no podemos hacer lo propio con un proyecto de ley que regule algo tan importante como la decisión del pueblo dominicano? Agradecemos, Pascal Peña Pérez, que nos hayas acompañado en este encuentro a través de Aquí Hablamos Claro por El Nuevo Diario. Conversamos con el doctor Pascal Peña Pérez, especialista en Derecho Internacional, Económico y Constitucional, compartiendo información sumamente importante y necesaria para el pueblo dominicano y el resto del mundo, porque los conflictos geopolíticos mantienen en alerta al resto de la humanidad. Muchísimas gracias, Pascal, por acompañarnos. Gracias a ti, Karina, por la invitación. Nosotros en breve continuamos y ahora sí, compartimos sus opiniones sobre si está de acuerdo con que en el marco de un plan de repatriación de ilegales, a la vez se plantee la posibilidad de otra regularización para ilegales. Ya regresamos porque aquí hablamos claro. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de la República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley del Distrito Nacional y los municipios que se refiere al destino de los fondos que recibirán por concepto de transferencias del presupuesto general del Estado, el cual no implica un incremento de salarios para los alcaldes ni regidores. También celebró vistas públicas para escuchar diferentes sectores en relación a 3 iniciativas de ley sobre la postulación de candidaturas independientes. Además, convirtió en ley el proyecto que declara a Baní como capital del mango, con el objetivo de impulsar su reconocimiento como sede de la Feria del Mango. Asimismo, el órgano legislativo entregó un pergamino de reconocimiento al héroe nacional y comandante Delio Gómez Ochoa, sobreviviente de las expediciones del 14 de junio de 1959 por Constanza Maimón y Estero Hondo, en un acto encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el legislador Tobías Crespo, proponente de la pieza. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de la República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. De regreso, aquí hablamos claro por El Nuevo Diario.
A lo largo de esta entrega estuvimos haciendo contacto con nuestra compañera Damaris Patrocinio desde Antigua y Barbuda cuando se está celebrando la asamblea de la OEA que prevé, entre otras cosas, la elección de 3 figuras clave en materia de derechos humanos para la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que viene siendo el paso previo de aprobación a aquellos encargados de validar los méritos necesarios para que un caso pueda escalar ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En esta ocasión se han centrado sobre el tema de la salud mental. Es muy importante que estemos informados sobre las implicaciones de este tema, lo que significa en la realidad y lo que estadísticamente se propone en esta materia, porque hay un peligro que, aunque no comunicado, está latente. Por eso me permito mostrarles ahí en pantalla esta noticia. Crecen las consultas por depresión y ansiedad en adolescentes. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Pero este no es el único tipo de noticias. Lo vemos en esta población vulnerable, los más jóvenes, los adolescentes. También está en la parte de maternidad. ¿Qué está pasando con la salud mental materna en los Estados Unidos? Un problema que crece sin pausa. Y si lo vemos de manera individual, no vamos a entender que tienen un punto en común, que nos conduce al derricadero humano en el resto del mundo. Y es que se están propiciando decisiones y medidas que afectan directamente, precisamente, la integridad del ser humano y su dignidad. Y eso lleva a un conflicto emocional, espiritual, interno y físico con la persona, y ahí se deriva entonces en esta problemática que parece crecer sin ningún tipo de control. Voy a colocar nueva vez la imagen que tiene que ver con la maternidad y la salud mental. Esto es algo completamente natural, la maternidad, la vida, la alegría, la familia, el núcleo de cohesión, sabiendo que la familia es el núcleo de la sociedad, pero cada uno de sus miembros están siendo abiertamente atacados y por eso FOMUDEBI, a quien representa a nuestra compañera Damaris Patrocinio en Antigua y Barbuda en esta asamblea de la OEA, compartió una medida y un comunicado sobre el proyecto de resolución a hacer frente a la grave crisis de salud mental en las Américas. Y entre otros puntos habla de la incompatibilidad con la realidad presupuestaria y sobrecarga institucional. Uno de los elementos que pone como observación es la acumulación de numerosos mandatos, aún sin implementar, provenientes de resoluciones anteriores, y quieren seguir ocupando presupuesto para cosas que ni siquiera logran ejecutarse. La necesidad urgente de limitar adopción de nuevas resoluciones a aquellas que realmente sean esenciales o previamente negociadas, porque se imponen particularidades. También el tema de la alineación con directrices ideológicas no necesarias para la ejecución de la resolución, o sea, que condicionan a adoptar una postura ideológica cuando no debe tener nada que ver con la materia en cuestión. Igual, la referida nueva agenda para la salud mental en las Américas tiene como condición imprescindible un sistema de gobernanza supranacional. ¿Dónde queda la soberanía de las naciones? Tiene que haber una resolución equilibrada y conforme a la realidad de los países y su derecho soberano a decidir, porque no podemos por igual hablar de supuesta salud mental cuando basarlo en medidas que no se corresponden al campo científico o biomédico, lo que está haciendo es supuestas soluciones a problemas que en realidad son el fomento de problemas nuevos. Debe ser científico, no ideológico, una medida de salud mental, porque precisamente el aspecto ideológico está
alterando, comprobado científicamente, la salud mental en el mundo entero. Esas autopercepciones distorsionadas que desde siempre han sido tratadas con profesionales de la salud, hoy en día están siendo fomentados por esto, de manera que lo que en un momento era un problema crece y se multiplican los problemas en esta materia para finalmente ellos justificar que hay una supuesta necesidad, como por ejemplo nuestra ministra de la Mujer, afirmando que no hay desigualdad con los hombres aquí en República Dominicana. Pero eso que ustedes ven en pantalla es estadísticamente una triste realidad que se pretende pasar por alto para obviar lo que en efecto tiene que tomar como medidas públicas la República Dominicana. Observen el porcentaje ahí en sus pantallas. Porcentaje de hombres y mujeres fallecidas por suicidio. Esta es una de las tantas maneras o manifestaciones de la violencia. En rojo lo que corresponde a hombres, un 86.1%, año 2023, y apenas un 13.9% de mujeres. Pero también recientemente ya han comenzado a observar una tendencia de mujeres quitándole la vida a los hombres, porque cuando los hombres van a hacer denuncias por violencia, resulta que de entrada reciben una burla y no pueden siquiera colocar una denuncia cuando están siendo víctimas de agresiones o violencia. No es cierto que la violencia se genera exclusivamente por el hombre. No es cierto que el hombre es un potencial violador, como de manera pública conocen, es el eslogan favorito de las feministas. Mírenlo ahí. 4 mujeres mataron a sus parejas en apenas 15 días en la República Dominicana. Un patrón que va en escalada porque estadísticamente ya le va mostrando un patrón y confirma lo que les estamos aquí también afirmando. Y es que la violencia no viene exclusivamente del hombre. Se debe de atacar la violencia, no a uno de los miembros que componen la familia para entonces atizar los problemas y crear nuevos. Así que al final hay que llamar cada cosa por su nombre para poderlo colocar en su respectivo plano, porque cuando alteramos el lugar de cada cosa y su nombre, vamos a tener una embestida caótica, que es lo que estamos presenciando. De manera que, ojo avisor con la votación de República Dominicana para estos comisionados en materia de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La República Dominicana se dice que pretende votar por la candidata de Colombia, que es proaborto, antifamilia, y con una visión de acabar con el llamado patriarcado. O sea, eliminar uno de los miembros que componen el núcleo de la sociedad, la familia, para que estemos claros, porque esto no lo vamos a encontrar en todos los lugares, para que pase por alto, porque ya sabemos, lo que no se dice no existe y se alimenta esta percepción distorsionada que hace un modo de pasar la página a la realidad que verdaderamente nos afecta. Sobre el tema haitiano, la desvinculación en los miembros de la familia, el incremento de la familia, solo podemos decir que ante tantas embestidas que padece la República Dominicana, me remito a una frase latina: vulneratus non victus, herido, pero no derrotado. Dios, patria y libertad. Feliz resto de la jornada. Aquí hablamos claro.